Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Hombre, dijo su amigo mientras patinaba hacia el banquillo. Esta ciudad te odia. No, desearían que jugara para ellos. Su amigo se rió. Hollander odiaría eso. ¿Te refieres a mi buen amigo Shane Hollander? Es imposible que le gustes tanto. Él me ama, dijo Ilya, riéndose. Su amigo pensó que estaba bromeando. Ahora sí que está soñando. Ilya se mordió el protector bucal para no sonreír. Unos segundos más tarde, Luca recibió un pase largo y se puso en ventaja. La mayor parte del banquillo de Ottawa se puso en pie, Ilya incluido. Consíguelo, Bob gritó. Todos vieron cómo el disco pasaba por encima del brazo del portero de Montreal y se introducía en la red. Su segundo gol en la NHL. Se levantó de un salto después de marcar, con los brazos levantados y una enorme sonrisa en su cara de niño. Shane se adentró en la zona de Ottawa, pero no pudo hacer un tiro limpio. Ilya lo persiguió, pero no pudo alcanzarlo antes de que Shane pasara el disco a JJ en la línea azul. Ilya se dirigió a la parte delantera de la red y se encontró directamente en la línea de fuego con JJ. El disco alcanzó a Ilya a un lado de la rodilla y cayó al suelo. Su amigo le preguntó, ¿estás bien? ¿Necesitas al médico? Preguntó con brusquedad. Ilya lo fulminó con la mirada. No, dame un segundo. Se levantó lentamente hasta que estuvo sobre una rodilla, la buena plantada en el hielo. La otra estaba doblada delante de él y se sentía como una bola de dolor ardiente. Shane se acercó a él mientras Ilya se dirigía al banco. ¿Estás bien? Estoy genial. Flexionó la rodilla un par de veces, probándola, y se estremeció. Shane frunció el ceño con evidente preocupación en sus ojos. ¿Seguro que estás bien? Ilya le dedicó una rápida sonrisa que probablemente parecía más bien una mueca. Tal vez no me arrodille durante unos días. Se alejó patinando rápidamente, dejando a Ilya sonriendo y sacudiendo la cabeza mientras terminaba su lento viaje hacia el banco. Mensaje Shane, ¿dónde estás? Y le resopló ante su teléfono en el asiento de un taxi que lo llevaba lentamente a casa de Shane. Mensaje Ilya, en el tráfico. ¿En dónde? Ilya, Montreal. No tengo ni idea. Apúrate. Ilya, ok, le pediré al conductor que haga volar el auto. Durante un minuto Shane no respondió. Luego escribió. ¿Ya cruzaste el puente al menos? Ilya se rió y escribió. Pareces entusiasmado. Mensaje Shane, sí. La contundente confesión hizo que Ilya se emocionara y escribió rápidamente. Prepárate para mí entonces. Mensaje Shane. ¿Qué crees que he estado haciendo durante los últimos 20 minutos? Ilya se estaba emocionando demasiado en ese taxi inmóvil. Debería meter el teléfono en su bolsillo, respirar tranquilamente y pensar en otra cosa, pero en lugar de eso preguntó, ¿dónde estás? En el sofá. Necesito que te apures, de una vez. Ilya podía ver a Shane tan vividamente en sus pensamientos, Shane esforzándose por ser bueno y productivo, preparándose. Mensaje Ilya, eres un buen chico. A Shane no siempre le gustaba ese tipo de elogios, y había que reconocerlo. Ilya solía burlarse de él cuando los utilizaba, pero esta noche no. Esta noche Ilya estaba orgulloso de él y le se tocó la rodilla derecha, presionando con las yemas de los dedos el moretón fresco que tenía y tratando de calmarse. Ni siquiera estaba seguro de cómo se suponía que iba a funcionar esa cosa rara que había pedido. Ilya se tocó el hematoma y esperó. Le encantaba jugar a estos juegos con Shane, aunque llevaban más de 3 años como pareja exclusiva y años antes como amantes secretos. Pero su vida no era nada aburrida. Todo lo que hacía con Shane le parecía demasiado emocionante. Ilya se imaginaba a Shane que estaba con su juguete. A Ilya le gustaba comprarle regalos a Shane.
5 minutos más tarde, Ilya le daba un fajo de billetes al conductor, le daba las gracias rápidamente y salía del auto. Se colocó la mochila al hombro y corrió hasta la puerta de Shane. Estaba desesperado por ponerle las manos encima a su novio. Ilya, Shane llamó desde arriba en cuanto Ilya abrió la puerta. Sí, sube aquí. Ilya subió rápidamente las escaleras y se encontró a Shane, que estaba ahí sonrojado y hermoso. Dejó caer su mochila al suelo e inmediatamente comenzó a arrancarse el abrigo. Ilya se arrodilló acercándose lentamente a Shane. Hizo una mueca de dolor cuando su rodilla magullada se clavó en el colchón. Se obligó a ignorarlo, se acercó a Shane y le dio un beso feroz. Shane lo siguió. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. Al día siguiente, Shane se sorprendió al ver que era de mañana cuando abrió los ojos. No recordaba haberse quedado dormido, pero debió estar agotado tras el partido y de ver mariposas con Ilya. Podía oír los suaves ronquidos de Ilya detrás de él, con un fuerte abrazo que lo abrazaba por la cintura. Shane sonrió y se acurrucó contra él, suspirando felizmente. Shane solía madrugar y seguir una estricta rutina cada mañana, pero en lugar de eso prefirió quedarse al lado del hombre que amaba. Un tiempo después, Ilya lo despertó, dándole un beso en el hombro. Buenos días, murmuró Shane. Buenos días, dijo Ilya. Shane se puso de espaldas y miró a Ilya, desarreglado, somnoliento y hermoso a la luz de la mañana. Tenemos todo el día juntos. Ilya sonrió. ¿Y la noche? ¿Qué quieres hacer? Cuando Shane e Ilya estaban sentados en el sofá mirando televisión, de repente el teléfono de Shane sonó. No contestes, dijo Ilya. Shane se giró y tomó el teléfono. Es Hayden. Entonces, definitivamente no respondas. Shane se dio cuenta de que también tenía un montón de mensajes perdidos de Hayden. Así que contestó. ¿Qué pasa, Hayden? Gracias a Dios, dijo Hayden. Escucha, Jackie se rompió el tobillo. Bueno, es un esguince o algo así. Tropezó con un juguete y tengo que llevarla al hospital. Shane lo lamentaba. No está bien, podemos ir. Solo digo que Ilya también irá. Hayden exhaló fuertemente en el teléfono. ¿Qué tan pronto pueden llegar aquí? Y terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.